¿qué tal amigos de la México Toluca? Estamos con el ingeniero Álvaro de la Paz, con este proyecto hermoso que es sobre cambiar tus autos, tu auto común de combustible a uno eléctrico. ¿Te gustaría? ¿Hay beneficios o no? Todo esto nos va a comentar y nos va a contestar estas preguntas el ingeniero Álvaro. ¿Cómo está, ingeniero? Cuéntenos un poquito sobre este proyecto y de dónde nace la idea de cambiar un auto común y corriente que usa combustible a uno eléctrico. Claro que sí. Mira, yo desde el 2006 aproximadamente, viendo lo que contamina un auto de gasolina, sobre todo en recorridos cortos y con paradas continuas como es en la ciudad, el uso típico de la ciudad, pues conociendo bien la mecánica me doy cuenta que la contaminación es muy elevada y que el trabajo de los vehículos es sumamente ineficiente. Y me decidí a hacer algo para cambiar esto. Entonces investigué la disponibilidad que había de vehículos eléctricos, porque la motorización eléctrica es algo que ya ha existido desde hace muchos años, y nació incluso con el nacimiento del automóvil, pero después fue desechada y ahora ha venido resurgiendo y fue que me aboqué a hacer la primera conversión. Perfecto. ¿Y cuándo exactamente nació esta idea? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo soy ingeniero, tengo ya conocimientos técnicos y relacionados con el manejo de los motores eléctricos y ese tipo de cosas, aunque desconocía en particular cómo es que se implementaba en los automóviles. Para conocerlo, lo que hice fue primero comprar unos vehículos eléctricos ya hechos, no automóviles, sino vehículos industriales que se dedican a transportar materiales en el interior de las plantas. Como se manejan en interiores, pues el hecho de que no emitan contaminantes es lo que los hace prácticos. Entonces, ahí yo pude ya ver, hice lo que se llama ingeniería inversa. La ingeniería inversa es estudiar a alguien que ya hizo una solución para ver cómo lo desarrolló, cuáles son los componentes de una motorización eléctrica, cómo es que estos componentes están relacionados entre sí, los circuitos de conexión y todo. Y ya de ahí viene una investigación acerca de qué componentes hay disponibles en el mercado y cómo podría uno utilizarlos para ponerlos en otro tipo de vehículos diferentes. Y estos vehículos me sirvieron para conocer bien el sistema y sus capacidades. Eran vehículos sumamente lentos, que caminaban a 30 kilómetros por hora cuando mucho, y con una autonomía, un alcance muy corto. O sea, caminaban apenas 20, 30 kilómetros y se les acababa la pila. Entonces, dije, bueno, esto se puede mejorar mucho porque son vehículos de una sola velocidad, por ejemplo, que pues tienen muy buena fuerza para arrancar, pero no te dan una alta velocidad porque solamente tienen un cambio. Si le ponemos una caja de velocidades, vamos a poder tener una mayor velocidad con la misma potencia para poder mover el vehículo de una manera más eficiente, y eso también nos va a dar mayor autonomía, mayor distancia recorrida con una carga. Y entonces, con los mismos componentes de estos vehículos, hice mi primera conversión a una Volkswagen Brasilia, que compré así del gozadero. Yo todavía la tengo por ahí toda oxidada. Se está deshaciendo, pero me sirvió porque fue muy barata. Y con esto y los componentes que ya tenía usados, hice mi primera motorización y el resultado fue muy bueno porque de 30 kilómetros por hora pude lograr velocidades de 70, 80 kilómetros por hora. Con los mismos componentes, y también una durabilidad de las baterías con autonomía cercana a los 80 kilómetros, entre 60 y 80 kilómetros. Entonces esto me entusiasmó y me hizo pensar que podría ser un producto que pudiera comercializar, aunque ya a la hora de investigar la adquisición de los componentes cambió mucho mi perspectiva. O sea, me di cuenta que los componentes en primer lugar no estaban disponibles al público en general. Por ejemplo, tú decías, uno de los elementos principales son los motores, y otro que está asociado a ellos son las controladoras de velocidad. Bueno, los fabricantes de los componentes que yo estaba utilizando no te vendían los componentes nuevos, solamente te los daban a cambio. Es decir, si tú ya tenías algo que habías comprado que solo era posible adquirir a través de un vehículo completo, entonces te daban los medios para volver a hacerlo funcionar, pero no te vendían componentes para que tú hicieras algo diferente. Y así, o sea, otras estrategias de acaparamiento que son muy comunes, ¿no?
Obviamente sí había posibilidad de comprar en el extranjero, pero a precios muy elevados, con todos los problemas que implica la importación de componentes y esto. Y pues ya no me animé mucho, pero ya tenía yo mi coche eléctrico y decidí seguir trabajando con él para mejorarlo un poco. Ok, perfecto. ¿Y cuánto, o sea, si yo vengo aquí, digo, aquí traigo mi coche, cuánto me sale hacer esa conversión de un coche normal a un eléctrico? Ok, mira, desgraciadamente las conversiones dependen de los componentes que son importados. Y esto hace que dependa del precio de la paridad del dólar para poder establecer el costo. Nosotros empezamos con 80,000 pesos y ahorita ya cuesta 200,000 pesos, 250,000 pesos una conversión de un vehículo chico. El precio además varía dependiendo de lo que tú le pongas al vehículo, porque algunos vehículos necesitan más componentes o componentes más potentes y otros pueden necesitar un mayor número de componentes y así. Entonces eso puede hacer que el precio varíe. Y en cuanto a la velocidad, ¿qué velocidad alcanza? Bueno, la velocidad posible no tiene en realidad un límite. O sea, hay coches de fórmula que corren como los autos de carrera. Hay coches de arrancones que alcanzan 400 kilómetros por hora en distancias muy cortas. El potencial de la motorización eléctrica es muy amplio. El detalle es que todo cuesta dinero y además hay límites prácticos. Por ejemplo, como nosotros estamos convirtiendo un vehículo que ya fue diseñado para otro uso con otros componentes, hay que adaptarse a los espacios, a la disponibilidad, a las capacidades de carga del vehículo para poder hacer una conversión, y entonces eso te establece una limitación absoluta. Una conversión práctica es una conversión que puede caminar 100 kilómetros. Menos de 100 kilómetros es raro porque es una distancia ya muy corta para que la gente cumpla sus necesidades. Y autonomías mayores empiezan a costar demasiado. Sí se puede lograr en un auto de calle, en un auto convencional chico, unos 200 kilómetros, hasta tal vez 250 ya con cierto trabajo, pero no más porque ya no hay espacio para poner las cosas que se necesitan. Es que es más fácil, por ejemplo, traer un coche viejito, un bocho, o un coche nuevo, un Mini Cooper o una camioneta. Okay. No, son mucho mejores, mucho más sencillos de convertir los autos antiguos. Los autos antiguos tienen componentes que son independientes entre sí. El motor solo mueve al coche, los sistemas eléctricos son totalmente independientes y eso facilita las conversiones porque tú vas a sustituir algo que no fue diseñado para este coche y si no tienes un alto grado de integración, pues resulta relativamente sencillo. Solo sustituyes una función por otra que se hace de una manera diferente, pero el coche sigue funcionando como fue fabricado. Por ejemplo, un bochito va a frenar igual, va a tener la misma dirección, todo va a funcionar exactamente como era original, solamente que ahora en lugar de empujarte con gasolina, te empujas con electricidad. Mientras que los autos más modernos tienen un alto grado de integración. Es decir, todos los componentes están diseñados específicamente para ese vehículo y tienen una comunicación entre todos ellos que hace que cualquier cambio se vuelva extremadamente difícil, si no imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes un coche, por decirte algo, moderno, en donde tienes un motor con una computadora que está comunicada con la computadora de la caja de velocidades, está comunicada con los circuitos del tablero de instrumentos, está comunicada con la computadora de la carrocería, y si no tienes las señales que se necesitan, entonces todo marca fallas y nada funciona normalmente. Y sustituir estas señales es posible, es técnicamente posible, pero es extremadamente difícil porque los fabricantes no te dan la información que tú necesitarías. Si yo supiera los protocolos de comunicación, si supiera ahora sí que las claves con las que se comunican las computadoras y la forma en la que estas señales se transmiten, podríamos crear, a un costo elevado, pero podríamos crear componentes electrónicos que simularan esas funciones o que las sustituyeran y mantuvieran la armonía entre los componentes. ¿Qué necesito yo tener en mi casa? ¿O qué tipo de enchufe es el que se necesita para tener a mi coche eléctrico? Mira, esa es una de las cosas que genera mucha confusión. Los autos eléctricos no necesitan un centro de carga especial. Necesitan una fuente de voltaje. La fuente de voltaje puede ser tu casa o un negocio o otras. Las diferentes fuentes de voltaje tienen diferentes capacidades. Un enchufe doméstico que está a 110 volts
y que tiene ciertas capacidades de corriente, o sea, de amperaje que puedes tú demandarles, pues tiene cierta potencia a la que le puedes pedir, y eso te va a determinar la velocidad de carga. Tú lo puedes conectar en tu casa, pero la carga va a ser muy lenta y tardada, por lo mismo. Entonces va a tomar mucho tiempo que se reponga la energía porque estás transmitiendo una potencia poco a poco. Ahora, los centros de carga de los autos eléctricos modernos son más potentes, utilizan 220 volts y eso permite que las baterías se carguen en menos de la mitad del tiempo. Tú puedes tener estas instalaciones si las contratas con la compañía de luz, o sea, la Comisión Federal de Electricidad tiene contrato para carga de auto eléctrico que te va a poner 220 y te va a separar la cuenta de tu casa, que tiene subsidios y una serie de cosas dependiendo de la zona donde vivas, y la tarifa del consumo eléctrico para el automóvil, que es una tarifa fija, que no está escalonada como la otra, y que es de un costo intermedio. Pero es bastante más conveniente cargar con ese tipo de tarifa que cargarlo en tu casa, donde te va a llevar la tarifa a lo que le llaman DAC, o sea, consumo domiciliario de alto consumo, y que es más cara que la tarifa de auto eléctrico. ¿Cuál es el primer paso? Ok, el primer paso es definir cuánto te va a costar, qué es lo que le vamos a hacer. Entonces hay una entrevista con el cliente, tú tienes que preguntarles para qué lo van a usar, cuántos kilómetros van a recorrer con él, para que tú puedas darles un consejo de la conversión que les conviene. Nosotros hacemos, todas nuestras conversiones son a la medida del cliente, qué es lo que él necesita, y nosotros les damos la mejor experiencia que desde el punto de vista técnico puede satisfacer esas necesidades. Y para ver si es posible, porque mucha gente viene con la ilusión de convertir coches que no resulta práctico convertir. Y ya después de hacer la entrevista, ahora sí se puede, sí quiero hacerlo. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue ya es el proceso de diseño. Como nosotros estamos trabajando sobre una base que es muy variable, o sea, no tenemos un solo producto que queramos vender al cliente y el cliente se adapte a nuestro producto. No, nosotros nos adaptamos al producto que el cliente quiere. Entonces, él me trae lo que sea y yo veo cómo lo resuelvo para que quede funcionando. Entonces, cada trabajo es un proceso de diseño. Tienes que estudiar los espacios disponibles, las capacidades del vehículo, dónde puedes poner peso, dónde no, dónde seguro colocar las baterías, cómo hacer la adaptación del motor, cómo soportar el peso, cómo soportar la tracción del vehículo. Todo este estudio se hace previo y entonces ya con base en este estudio se hace una especificación de diseño y se procede a la fabricación de los componentes. Una vez que los componentes han sido elaborados, se hacen la instalación y vienen las pruebas. Las pruebas son muy exhaustivas porque haces pruebas para ver que cumplas con lo que tú ofreciste, con las especificaciones que tienes como meta, que tengan la autonomía, que tengan la velocidad que ofreciste y que sean seguros de trabajar y que sean durables, que tengan la capacidad de trabajar por muchos años. El automóvil es un producto muy avanzado de tecnología, con una calidad muy elevada y con prestaciones que todo el mundo está acostumbrado y espera recibir de un auto, y hacerlo de una forma artesanal tiene retos importantes, que es donde ahí hay una gran diferencia entre quién convierte entre unos y otros de los que convertimos coches. La experiencia de trabajar con muchos coches, muchos años de ver cómo son los componentes, cuánto tienen que durar, qué materiales utilizar y los conocimientos técnicos pues, que se necesitan para hacer algo realmente bien a un precio accesible. ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Qué mantenimiento hay para los coches eléctricos? Ok, afortunadamente el tren motriz eléctrico es un componente extremadamente simple y durable. Entonces prácticamente el mantenimiento es cero. O sea, el motor no necesita aceite, no necesita anticongelante, no tiene cosas que se desgasten, que haya que estar cambiando periódicamente como las bujías o los filtros, nada. Tú usas el motor por años, todos los días y va a funcionar siempre bien. Es muy similar a lo que es una licuadora. O sea, una licuadora tú la compras y luego 30 años en tu cocina y sigue trabajando. Es igual con los motores eléctricos de los coches. 30 años puedes tenerlos ahí trabajando. Hay motores que tienen más de 100 años en operación y todavía siguen trabajando con unos requisitos de mantenimiento tan pequeños que en realidad son
son insignificantes. Lo que requiere un poco más de servicio son las baterías. Hay dos tecnologías de baterías, las baterías de plomo ácido líquido, que son como tipo automotriz, no son iguales, se ven igualitas, pero dentro son diferentes. Las baterías se llaman de ciclado profundo, son baterías para auto eléctrico o para vehículo eléctrico, como los carritos de golf y ese tipo de cosas. Y sí hay que estarle limpiando las terminales y apretándolas para que se conserven en buenas condiciones, checando el nivel del electrolito, que es una tarea muy fácil que el mismo usuario puede hacer. Y están las baterías de litio, que esas sí son cero mantenimiento. Hay sistemas electrónicos que se dedican a controlar la carga y la descarga y todo es automático y tú no tienes que hacer nada con ellos. ¿Qué otro reto tiene en próximas fechas o objetivos? ¿Qué retos tiene pues próximamente? Ok, bueno, mira, la industria automotriz está cambiando de forma muy radical. Antes, durante 100 años la industria automotriz fue una de las principales industrias del mundo, con capitales muy importantes, actores, personajes como Ford, como General Motors, etcétera, que acapararon el mercado por mucho tiempo con sus productos y su tecnología y te ofrecían lo que querían. Pero todo eso va a cambiar muy rápido. Primero porque hay cambios tecnológicos. Las condiciones ambientales nos están obligando a toda la humanidad a cambiar nuestra tecnología porque con la que estamos, en primer lugar, se han agotado los recursos naturales que soportan este tipo de actividad y ya lo hacen insostenible. Y por otro lado, algo que hemos venido padeciendo por muchos años es la contaminación, el ruido y otros aspectos de consecuencia de esta tecnología que afectan nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestras libertades. Entonces, esto está cambiando mucho. Ya está muy claro que la tendencia de toda la industria automotriz es hacia el cambio de la tecnología hacia lo eléctrico. En general, todos los fabricantes ya anunciaron que en 10, 15 o 20 años van a tener todos sus vehículos completamente eléctricos y si no por voluntad propia, las mismas organizaciones de gobierno van a empezar a presionarlos a no dejar circular sus vehículos hasta que ya estén prohibidos literalmente, más que en algunas sociedades más rezagadas que son más permisivas con este tipo de productos que afectan al bien de la comunidad. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, algo que es muy importante es que los hábitos de movilidad están cambiando. Actualmente ya la gente no se interesa tanto por un automóvil. Antes, no sé, hace 40 años, 50 años, un automóvil era algo aspiracional. Tú soñabas con tener una familia, una casa y un automóvil o varios. Pero estas cosas ya están cambiando. Ya la gente joven ya no se interesa por tener un automóvil. Yo conozco muchos jóvenes que ni siquiera saben manejar y no les interesa. Les interesa moverse, pero de una manera diferente. Y para eso utilizan un auto de uso comunitario como es el taxi o el Uber o lo que sea, o utilizan el transporte público, o utilizan la bicicleta o la patineta eléctrica o andan a pie. El automóvil es una infamia para nuestra economía, siempre lo ha sido, o sea, es un gasto enorme que es un hoyo negro en el que siempre tienes que estar invirtiendo por mantenimiento, por depreciación, por seguros, por muchas cosas, ¿no? Por el costo de operación. Entonces, ya la gente se ha vuelto un poco más inteligente, menos sujeta a la manipulación de que tienes que tener un auto para ser alguien, ¿no? Ya eso ya no importa tanto y eso está haciendo que baje la demanda y va a bajar significativamente por otros factores también, como es lo que realmente es posible sostener en las ciudades en el futuro. O sea, las ciudades en el futuro van a ser mucho más congestionadas de personas. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos: el crecimiento natural de la población y la concentración urbana de la población. O sea, la población se está moviendo del campo a las ciudades. Es un fenómeno muy largo que viene presentándose desde hace muchos años. En los 70s teníamos un 30% de población urbana y un 70% de población rural, y para el 2000 tenemos 50 y 50. Y de ahí para acá ha ido aumentando. Las expectativas es que la población urbana sea el 80-90% de la población total. Entonces, al aumento de la población se suma la migración hacia las urbes. ¿Qué va a pasar si ahorita, con las ciudades como las tenemos, con solo un 20% de personas con automóvil, las ciudades están prácticamente paralizadas y con una crisis de calidad del aire brutal?
¿qué pasaría con un incremento de la población, con un mayor, como el que se espera, con un mayor poder adquisitivo como el que se anhela? Pues que simplemente estarían paralizados, no funcionarían en absoluto. Entonces, estamos obligados a tener una forma diferente de movernos, obligados a tener una forma diferente de construir las ciudades. Es una infamia que nosotros tengamos el 90% del espacio público apartado para los automovilistas, cuando los automovilistas somos una minoría. La mayor parte de la gente vive en una banqueta infame que no tiene ni siquiera la superficie para circular, que es insegura, para darle el espacio a los automóviles. Y esto no es sostenible. Lo que vamos a tener que cambiar esa forma de vivir, a tener un entorno un poco más diverso, en donde la colonia tenga la escuela, tenga el trabajo, tenga el mercado, tenga lo que necesites, y tú puedas circular para moverte mucho menos, para poder acceder a los bienes que necesitas. O sea, la movilidad va a cambiar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a una hipermovilidad, a movernos 100, 150 kilómetros en un día, cosa que es así como imposible de otra forma que no sea un auto, a movernos mucho menos kilometraje, pero muchísimo menos, ¿sí? Y esto va a tener un impacto en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque la fuerza de producción instalada es mucho mayor de lo que la demanda va a ser. Y van a desaparecer automotrices enteras. Nombres gigantes que parecían eternos van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De todos modos, las cosas se tienen que mover. Si las personas no nos movemos, porque así como ha pasado en la pandemia, ¿no? De que estamos en nuestra casa y desde ahí trabajamos y desde ahí estudiamos. Que ya está pasando. Desde ahí, esto va a racionalizar nuestros movimientos. Ahora sí ya me la voy a pensar de lanzarme al tráfico todos los días a la hora pico para hacer algo que puedo hacer desde acá, pues mejor no. Bueno, eso es lógico, va a pasar. Pero las cosas se van a tener que mover de todos modos. O sea, a tu casa va a tener que llegar la comida, va a tener que llegar los bienes de todo tipo. Entonces, nosotros lo que creemos es que la parte de la industria automotriz que se va a seguir desarrollando y incluso se va a fortalecer es el transporte de mercancías en las zonas urbanas, no el transporte de las personas. El transporte de las personas se va a sustituir de autos particulares al transporte público, a las bicicletas, a las patinetas y todo eso. Algunos coches sí, pero muchos menos, sí. El auto compartido que se llama, ¿no? No compartido tu coche con el del vecino, que también, pero sino un auto que como el Uber, que ahorita lo usas tú y al rato lo usa otra persona y luego otra persona y luego otra persona, y el auto siempre está en operación, pero es un solo auto, no 5 autos y todos estacionados, que también el estacionamiento es una cosa que es insostenible. Bueno, entonces nuestro proyecto se ha ido orientando a convertir o a tener conversiones de vehículos utilitarios para poder satisfacer las necesidades de transporte de personas y de materias primas o productos en general, productos de reparto de última milla que se llaman, que obviamente tendrán que ser eléctricos, porque no hay forma de competir con la eficiencia de un auto eléctrico en condiciones urbanas de operación con cualquier otra tecnología. No hay forma de competir, esos son súper eficientes. ¿Estamos hablando de los camiones, los trailers, todos esos? Sí, no los camiones de servicio pesado, no, porque los camiones no se pueden mover en las ciudades. No, son vehículos pequeños, pero de carga. Camionetas. Sí, camionetas, pero pequeñas, mucho más pequeñas de lo que son ahorita. ¿Por qué? Porque va a ser materialmente imposible que tú hagas recorridos de 100 kilómetros. Porque a las velocidades que se van a poder dar en la ciudad, ahorita en la Ciudad de México la velocidad promedio es 16 kilómetros por hora. Para recorrer 100 kilómetros, pues ¿qué necesitas? 5 horas de manejo continuo a esa velocidad, ¿sí? Entonces, o más, son como 8 horas de manejo continuo a esa velocidad para poder tener un recorrido así. La verdad es que se van a recortar las distancias. Muchas paradas frecuentes, tránsito lento, que hacen del vehículo eléctrico la solución idónea, porque puede trabajar con alta eficiencia sin consumir energía mientras está parado, aunque esté en el alto, y haciendo paradas frecuentes que no afectan para nada su funcionalidad. Los coches de gasolina dependen de que estén a temperatura normal de operación, de que trabajen en el rango de revoluciones adecuado y un montón de cosas para que sean miserablemente eficientes, al 30%, que es lo más que dan, 40%.
Sería todo. Muchas gracias por esta entrevista. Pues vamos a seguirlo, y si nos puede dar sus redes sociales, por favor, claro, compartir sus redes sociales para que podamos seguirlo. Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, es el único medio que usamos para compartir, digamos, nuestras comunicaciones, que es Alto Rendimiento Automotriz, así se llama. Entonces, sí, nos pueden buscar en Facebook para que estén en contacto con nosotros. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias.